educación debe ser garantizada para todo el mundo, porque es acceder realmente a un bien que es que han desarrollado las comunidades y los pueblos humanos. ¿Qué más necesita mostrar la pobreza? El rico más rico, el pobre a miseria. Saquean recursos y los ríos secan. Crisis de conciencia, crisis de inocencia. Si no vives para servir, tú no sirves para vivir. En Colombia no se entiende la educación como un derecho porque no importa el conocimiento que no sea, digamos, rentable, ¿sí? No, rentable digamos, que no se entienda como un derecho implica que se entienda más bien como una responsabilidad individual de cada una de las personas. Usted resuelve cómo acceder a la educación, usted resuelve, y si usted no consigue trabajo es porque de pronto usted no es tan genio como los otros que sí consiguieron trabajo, y se desconoce pues que nosotros no solamente somos individuos interactuando en el mercado, sino que tenemos unas condiciones sociales que nos determinan. Si no vives para servir, tú no sirves para vivir. Si no vives para servir, tú no sirves para vivir. Yo señalaría una problemática que me parece importante en la educación para nuestro país, y son las puertas a medio abrir que tenemos en el acceso, tanto en la educación inicial como en la educación superior. Digamos, Colombia no ha podido asumir el reto de formar con calidad a los niños desde su más temprana edad. Yo justo estaba pensando en algo de todo lo que mencionaban, y es que yo creo que el derecho a la educación es uno de esos derechos necesarios para poder acceder a otros derechos. Es decir, difícilmente uno podrá acceder al derecho a la vida digna, al derecho a la felicidad, al derecho al trabajo, si no cuenta con el derecho a la educación. En la medida en el que uno accede al derecho a la educación, podrá tener dignidad humana, y yo creo que eso es lo que es la educación, un derecho que le abre la puerta a otros derechos, la puerta de entrada a muchos derechos, y por eso cuando muchas personas no pueden acceder a la educación, pues es responsabilidad del Estado que esas personas puedan acceder a la educación. Al niño repugnan, al viejo maltratan, premiando al corrupto, burlando al correcto. Crisis de conciencia, crisis de inocencia. Crisis de conciencia, crisis de inocencia. Y tenemos una educación superior selectiva. Selectiva porque ha privilegiado a la educación no oficial y porque la educación pública no logra recibir a todos los bachilleres que quedan sin poder tener ese acceso. Este problema se ha venido planteando en los diferentes planes decenales de educación, se ha planteado cuando se discute los planes de desarrollo, pero no se ha asumido, como no se ha asumido tampoco a plenitud la gratuidad. Yo creo que son dos asuntos problemáticos que tienen que ver, por supuesto, con la perspectiva de Colombia como nación y como país y de su desarrollo. Cuánta guerra, cuánta más, cuánta indiferencia, cuánta más. Elvira, señor. Digamos, mi opinión en ese punto iría básicamente, desde mi campo científico, que es las ciencias sociales, establecer un inicio de cómo nace el país, ¿sí? Y las cuestiones en las que este país se va desenvolviendo para de ahí constituir un proyecto de nación, y que la educación que se empieza a establecer en este país no empieza a obedecer los modelos tanto políticos y económicos con lo que teníamos en la realidad de la nación naciente, que era en ese momento Colombia, ¿sí? Con todos los problemas políticos que existían, adoptando patrones externos que realmente no obedecían a la realidad del contexto nacional.
Y desde ahí que de la educación nunca hubo un proyecto de nación. Ese es, digamos, un primer, para mí, punto de quiebre para establecer lo que hoy tenemos con la dificultad, con la educación y lo que tenemos como país también. ¿Sí? Digamos, sería una primera tesis que yo establecería. Un país que pretende construir la paz. Un planeta que está tratando de sobrevivir. Son los grandes retos. Unos gobernantes que le han negado todo lo que han podido a la educación de los excluidos, ya se dijo. Las preguntas, ¿cuáles tendrían que ser? Ese es mi asunto, ¿no? Más que cuáles serían las respuestas, cuáles serían las preguntas que nos tendríamos que plantear como los abanderados de la intelectualidad que invita Federico, ¿no es cierto? Entonces, por ahí va un poco mi preocupación. Cuánta guerra, cuánta más, cuánta indiferencia, cuánta más. El Estado colombiano, históricamente, y los distintos gobiernos que han sido los mismos, sí, no han cambiado, ¿no? Hijo, papá, nieto, bisnieto, en fin. Los la misma. partidos. Sí, los mismos partidos, sí. No han fijado la educación como una de las prioridades de motor de desarrollo o progreso de la nación, quiere decir que no ha sido un proyecto, no hay un proyecto de nación como tal. No nacimos con un proyecto de nación. Entonces, actualmente cuando vamos a mirar cuáles son las consecuencias de ese diagnóstico, ¿sí? Pobreza, ¿sí? Aunado a que se ha enquistado una cosa que llama corrupción, ¿sí? De los mismos que han estado dominando el Estado, ¿sí? La misma plutocracia. Entonces, ahí se va a hacer una especie de un sancocho de fracasos, y estamos cosechando son fracasos a cada rato, ¿sí? En todos los niveles, económico, político, no hemos podido resolver la cuestión política del país, ¿sí? De al fin cuando es que vivimos unos periodos de paz, siempre estamos en los periodos de violencia política, ¿sí? Y no sabemos resolver los problemas civilizadamente porque realmente no hemos tenido una educación, ¿sí? Y no es educación superior, sino educación en todos los ámbitos, en todos los niveles, ¿sí? Y hasta el momento tenemos muchos conflictos por resolver y la corrupción está absorbiendo todo eso. Cuando llega un momento de invirtamos en educación para que lleguemos a establecer un Estado moderno, no hay la forma de hacerlo porque realmente la educación que se ha impartido no ha tenido un ideal de establecer un proyecto de nación para establecer una nación o un país realmente que uno puede decir, sí, recoge, y sí hay un proyecto y vamos a avanzar. No lo había. Entonces, ahí hay un problema que no es solo del Estado, que no es solo de los sectores dominantes, que es un problema de la sociedad colombiana, que es un problema que uno encuentra hablando en la calle. La educación es un privilegio y uno es el privilegiado de haber tenido educación o no desde la perspectiva de los demás. Mientras no rompamos esa idea y la idea de que el que no accede a la educación es que no tiene la suerte natural de obtener el privilegio, que se siente además en los colegios públicos. Si no rompemos esa idea, creo que va a ser muy difícil superar el problema del acceso a la educación. Ahí hay una traba cultural gigantesca en la sociedad colombiana, no solo en quienes definen las políticas públicas. Vea, yo qué opino de la situación en cuanto a lo que tiene que ver con este motor de la educación como transformación de la sociedad. Y justamente la universidad ahí tiene que entrar a cumplir su rol dentro de todo ese aparato que puede ser que modernice este país, ¿sí? Y se encuentra pues con la dificultad que no tiene dinero y también con el carácter de que se mueven estas universidades. Porque en primer lugar son universidades muy dadas al contexto andinocéntrico, ¿sí? Cuando vamos a mirar todas las universidades de peso en el país, todas están en los Andes, sí, en la región andina, todas. Una que otra, sí, todas están en la región andina. ¿Qué sucede allí? Este es un país muy diverso, ¿sí? Muy diverso en cuanto a que es tanto cultura, en cuanto a lo que es
cuestión de lo que tiene que ver la representatividad. Entonces, creo que la educación también tiene que ser intercultural, ¿sí? Contar, y que la interculturalidad no sea que desde los grandes centros educativos del país, la Nacional, la Javeriana, los Andes, la del Valle, lo único que se toque interculturalidad sea ir a estudiar a esas poblaciones, a esos territorios, ¿sí? No, ¿quiénes son los que tienen los estudios sobre afrocolombianos o indígenas en Colombia? No, que existe Univalle, no, que la Universidad de los Andes con su... Entonces, es, digamos, lo único que va contando allí, pero no está contando todo el país. Y si no está contando el país, entonces ese motor, ¿qué está pasando? Está fallando ese motor, ¿sí? Muchas universidades son un país pequeño, una Colombia pequeña. La universidad de aquí, la Nacional, es una Colombia pequeña. La Valle es una Colombia pequeña, ¿sí? Y ahí uno ve reflejado todo ese tipo de connotaciones y contextos. Allí cuando vamos a observar, para mi persona, venir desde el Pacífico hasta la región andina a estudiar, desde ya ahí hay una cuestión que se está fracturando. Mi estadía, pues, o mi ser, pues, en este país, porque yo estoy peleando es contra si me voy para la guerra o me voy a formarme política, económica, culturalmente en una universidad en el interior del país que me queda bien lejos y a veces me queda más cerca, es los que tienen un arma allí para mí y hacer cosas que han venido generando cosas nefastas en este país, que es la violencia y la violencia política. Porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero entre pecado. Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio. Por nuestros muertos, toda una vida de combate. Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio. Después que le gusta su vicio, ese es un vicio que le gusta a cualquiera como fumarse un cigarrillo. Por Colombia, por la paz, dejad armas. Que la vida no sea asesinada en primavera. Todas las víctimas de crímenes de Estado, todas las víctimas de crímenes de Estado, presentes, presentes, presentes. ¿Hasta cuándo? Hasta la victoria. La educación está pensada para los más capaces, sobre todo la educación de calidad. No importa los criterios que tengamos para utilizarlo, para designar a los más capaces, no importa si entre los más capaces estamos escogiendo a los que han tenido mayores recursos económicos, mayores recursos culturales, no importa, pero hay una noción muy fuerte que no es solo una noción estatal, sino que es una noción de las familias. En las familias sienten que hay que hacer el esfuerzo para darle a los jóvenes el privilegio de que se eduquen. Nacho, ley aprende, Nacho, donde siempre Nacho, olviden nunca, como tu
La universidad forma. Lo que sucede es que no forma ella sola. La sociedad entera debe asumir ese papel y allí entonces encontramos unas limitaciones muy serias. Pero también no hay que perder de vista que la universidad recibe estudiantes que vienen de una escuela, ¿no? ¿Y en qué condición los recibe? ¿Y por qué sucede eso? Y allí, entonces, tiene mucho que ver también con lo que han sido las políticas educativas y con lo que ha sido la manera como el Estado ha dirigido la educación en todos los niveles. Entonces, el haberse desentendido de la educación básica y media, y creo que un ejemplo es lo que sucedió en la Universidad Nacional cuando se suprimió toda la parte de educación. El haberse desentendido de la educación básica y media tiene consecuencias inmediatas también para la educación superior. Es decir, creo que si no entendemos el proceso educativo como más integral y entendemos que esos estudiantes que nos llegan vienen de una educación básica y media a la cual de alguna manera le hemos dado la espalda, parcialmente, sobre todo la mayoría de la universidad pública. La universidad pedagógica tiene unas características propias, pero el resto de la universidad pública ahí hay un problema que no nos hemos pensado. Me voy por el sendero buscando el camino abierto para seguir la trolladura que dejaron mis ancestros. Hoy por hoy la educación pública en Colombia está en un círculo vicioso donde difícilmente pues podrá tener o podrá ser un buen sistema educativo. En la educación inicial, difícilmente el Estado reconoce la educación inicial. Eso ha sido una pelea histórica para que pueda reconocer el preescolar. Hoy por hoy lo garantiza como un derecho, entre comillas, porque el acceso que hay en primera infancia es muy, muy bajo, porque el gobierno ha creído que la educación pública significa educación barata, y pues la educación barata inevitablemente es educación de mala calidad. Entonces desde ahí empezamos mal. Se roban la plata del programa de alimentación escolar, se roban la plata del transporte escolar, y luego pasamos a la superior, donde todos los politiqueros de la región están buscando la forma de poner el rector, donde están buscando la forma de incidir en las universidades, y estamos en un círculo vicioso donde la universidad y la educación hasta donde está es por su comunidad, porque hay muy buenas personas que defienden la comunidad, porque los profes del magisterio han defendido durante muchos años la importancia de la educación básica y media pública. Pocas veces salimos a decir, venga gobierno, pero no es solamente que aumente una porción de la educación superior pública, es que aumente toda la tajada de la educación para que también los niños puedan acceder. Entonces yo creo que es bien importante repensar todo el modelo y mirar cómo vamos a blindar a los más pequeños para que esos pelados, esos niños que entran a los 3 años, a los 4 años, pues no entren con esas brechas de desigualdad tan grandes que se ven reflejadas a la hora de presentar el examen de la universidad pública, que al fin y al cabo, pues quienes quedan con más competencias a la hora de presentar ese examen fueron quienes tuvieron un paso por la educación privada, y eso es algo que hay que revertir, y es que todos puedan estar en igualdad de condiciones y que todos puedan acceder a la educación de calidad, sea pública o privada. Creo que eso es bien importante repensarlo, y que nosotros como movimiento estudiantil también tengamos mucho más en cuenta a los niños. Tanto la universidad, y no hablo solo de la pública, hablo también de la no oficial, ha abandonado en buena medida las reflexiones frente a la sociedad, a la naturaleza, al entorno, la pertinencia. Digamos que nos hace falta pensarnos, o le ha hecho falta un poco pensarse a la universidad como cuál es su misión también con la sociedad, cuál es su relación con la sociedad, y pues realmente a quién le está sirviendo, si a los empresarios o como a todo el capital financiero, o si realmente está acogido también a las necesidades pues de la población en general. Yo me pregunto si la universidad no se ha encerrado, y creo que va en la línea de algo que decía José Gregorio, no se ha encerrado demasiado en sí misma. Es decir, la función de la universidad no es simplemente formar a los estudiantes que están en la universidad, y no creo que sea la función tampoco de la universidad pública. Me parece que el mensaje que tenía Manuel Ancísar al respecto era muy claro. La universidad debe ayudar a que la sociedad se comprenda a sí misma
y debe tener una relación muy fuerte, abierta con la sociedad que se ha ido perdiendo. Yo creo que la universidad pública se ha ido volviendo autorreferente y ha confundido la autonomía con la autorreferencia. Y mientras no se establezca una mejor relación con la sociedad, la lucha por una educación pública siempre va a ser una lucha de especialistas, de los que estamos en la universidad. El problema de la educación pública no es un problema de la universidad pública, el problema de la educación pública es un problema de la sociedad colombiana y es un problema de cómo se entiende la sociedad colombiana a sí misma. Si nosotros no entendemos y no modificamos la universidad pública para que esté en un diálogo permanente y abierto con la sociedad, creo que la universidad se va a ir muriendo en su autorreferencia. O sea, que se brinde educación, que se brinde salud, vivienda y demás, o sea, que todos podamos ejercer nuestros derechos también hace parte de un contexto de paz o de esa construcción de paz. Por eso la universidad también se piensa en ese sentido, en cómo construimos paz, cómo nos abrimos también a la comunidad para brindar una real paz, no esa paz como más bien superficial de botemos las armas, dejémoslas a un lado, escondámoslas por allá, sino pues una paz real, que sea como para todo el mundo, pues. La universidad pública necesita recursos y el gobierno está haciéndoselo de los ojos ciegos y nosotros estamos aquí para que el presidente Duque nos escuche. Digamos que esa necesidad también de la universidad pública por buscar recursos pues ha hecho que obviamente le sirva pues a grandes capitales para poder tener financiación por ese lado. Entonces ha abandonado también esa misión o esa vocación de servirle a la población. Asumir esta posición autocrítica y mirar hacia atrás no debe alejarnos también de otras críticas. Y es que con el cambio de los años, en buena medida y por políticas públicas, la universidad fue perdiendo también su esencia. Y pongo un ejemplo. Hace 30 años la gran mayoría de los profesores eran de planta. Hoy en día el 80% son profesores contratados casi que a destajo. Y con una realidad de esas, pensar la universidad se hace mucho más difícil. Lo que señalábamos con respecto a la extensión es que a la universidad se le puso la tarea de conseguir su propio presupuesto en el caso de las públicas y entonces desvió en buena medida su esencia. La tecnología nos atropelló con sus costos y la universidad pública no tuvo cómo asumirlos. Entonces aquí hay que poner en la balanza la autocrítica que tenemos que hacerla y tenemos que buscar la transformación en ese sentido, pero también pues la realidad. Se ha encerrado, sí, pero es que todos los dispositivos la han llevado a eso. La asfixia económica la llevó a todo el asunto de la extensión remunerada, que es una carrera loca en este país específicamente, que nos ha robado lo mejor que teníamos de los 3.000 profesores seguramente para esas actividades empresariales de rentabilidad. Hoy la universidad tiene muchas menos en su profesorado, muchísimas menos condiciones de seducir hacia proyectos de nación, tal como la paz, tal como está empeñada la Universidad Nacional en este plan de desarrollo que hace 30 años. En ese momento, diríamos, había otra sensibilidad. Cuando uno habla con los profes de hoy, sí, hay muchas sensibilidades, pero también hay muchos intereses, porque es que no son insensibilidades, sino intereses y ya se pelea por intereses. Entonces, ese es el primer dispositivo que yo diría. El segundo dispositivo ha sido reducir la educación a su factor más elemental del mercado de mercancía y de producción mercantil, que en el sector público es todavía más agresiva para el asunto de las competencias. Los colegios de élite les importa un comino porque ellos además se acreditan internacionalmente. Esa es una discusión interesante porque cuando se observan las orientaciones del Banco Mundial y de otros organismos multilaterales o de la OCDE
los propósitos de la medición a través de las pruebas PISA, etcétera, prima lo que se ha llamado la formación por competencias. ¿Es lo mismo formación que formación por competencias? El diccionario dice que competencia es una disputa entre personas que buscan un mismo objetivo o superioridad en algo, y formación es otra cosa. Ah, entonces en la escuela no podríamos tener amigos sino rivales, no podríamos trabajar juntos sino unos contra otros. A eso iba cuando me interrumpiste. En la educación se usa la palabra de otro modo. Cuando se busca la formación integral de las personas, las competencias no se refieren a la idea de competir, sino a que el conocimiento debe servir para hacer mejor las cosas, para poder resolver problemas de la vida y del trabajo. El problema es que a veces lo que importa en la educación es que se haga bien el trabajo, pero no lo que necesita la sociedad. O sea que en la educación no solo hay una idea de competencia. Algunos aprenden lo que necesitan para pensar y ser libres. Otros aprenden solo lo que necesitan para trabajar mejor. La pregunta que surge es, ¿cómo hacer para que todos puedan desarrollar las competencias que ayudan a cambiar lo que está mal? De pronto, se necesita cambiar la palabra competencias por otra que nos ayude a entender que lo más importante es que la educación forme personas capaces de construir una sociedad mejor y más justa, y no solo trabajadores más eficientes. Prima una concepción, y es que la educación conduce al empleo y el empleo al desarrollo. Y no es eso. La educación tiene una perspectiva que va mucho más allá de lo que se llaman las habilidades o las competencias, que tiene que ver con vivir juntos, que tiene que ver con las alas, que tiene que ver con el vuelo que se le da a los seres humanos. Y entonces allí creo que en Colombia es una discusión que tenemos que dar. Cuando se miran los planes de desarrollo, desde el año 2002, los dos gobiernos de Uribe, el gobierno de Santos y el gobierno actual, sigue primando esa concepción, y toda la importancia que se le ha dado a las pruebas va en ese sentido. Y creo que tenemos que plantearnos entonces si es eso lo que debe proponerse la educación y de qué manera estamos olvidando también cosas sustanciales que tienen que ver con la formación que va más allá de la capacitación para el trabajo y que desde luego llega hasta algo que es muy importante, la condición humana misma y los valores que ella representa, ¿no? Y lo que tiene que ver con su dignidad. Yo insisto en que una línea fuerte que nos compete también un poco es este fortalecimiento del actor colectivo, esta necesidad de aprender a vivir juntos, pero también de aprender a trabajar y a pensar juntos. Me parece que eso es hoy una necesidad, el formar al sujeto colectivo. Creo que todo lo que deviene y deriva de estos modelos de educación por competencias es un individualismo atroz. Y creo que ahí hay que hacer rupturas. Me parece, yo quisiera como dejar estas líneas también de desafíos que se nos van colocando sobre la mesa, porque efectivamente la problemática es amplia. Hay un momento en el cual se vuelve absolutamente prioritario pensar el sentido de la educación, y que estamos en ese momento en el mundo entero, porque realmente, digamos, lo que uno puede ver como destino de la humanidad es muy problemático. No es solamente el asunto de la convivencia, que es el central, es decir, yo también estoy de acuerdo, como dice algún filósofo, que lo que uno quiere aprender y lo que debe aprender es lo que necesita para vivir y comunicarse con los demás, sino también la situación misma del planeta, la situación del ambiente, la situación, digamos, de la tensión en la vida social, de la angustia y la inseguridad que se derivan de esa lógica de la carrera y de la competencia absoluta. Es decir,
yo comparto la idea de los que piensan que es hora de estar muy atento al destino del mundo, porque puede ser trágico ese destino, y que la educación es el punto donde se juega ese destino, porque realmente si no somos conscientes de los riesgos en que estamos en la vida material del medio ambiente y en la vida social, en las posibilidades de construir juntos, pues evidentemente estamos, digamos, arriesgando la humanidad, en cualquier sentido en que la pensemos. Hoy de lejos yo te lloro, ay madre vieja, ay madre vieja, ay madre vieja. Yo creo que estamos poniendo sobre la mesa problemas que están ahí, que son visibles y que extrapolan también al sector educativo, porque son de la sociedad y muchos están en nuestro propio ethos cultural. Y creo que también entonces nos desafiamos aquí, creo que hay que poner también sobre la mesa dónde están las rupturas o cómo hacerlas, y aquí yo creo que una línea de esperanza va también en esta necesidad de recuperar el pensamiento del sur, nuestro propio pensamiento. Me parece que ve uno también en otros lugares, volviendo mucho la mirada a los esfuerzos que se están haciendo de pedagogías críticas y de otras acciones desde el sur, y me parece que ahí hay un potencial importante para tener en cuenta. Ha crecido en todos los niveles una preocupación por el dinero, una preocupación por ciertas formas del éxito que son coherentes con el asunto de la competencia y de la riqueza, y que evidentemente no hay el espacio suficiente para pensar las cosas más trascendentales, el sentido de la existencia, qué es lo que en últimas es un maestro, o qué en últimas es la educación, o qué en últimas es la universidad pública. Me parece que nos hemos dejado atrapar por la urgencia, y la urgencia es la competencia por los recursos escasos, y la urgencia es el trabajo, cómo voy a garantizar que tenga un empleo. Y evidentemente vivimos en una carrera desesperada en donde la gente entiende que la única manera de tener éxito es pasar por encima de los demás. Y entonces ahí hay un problema de subvaloración de las cosas más esenciales. Cuando estamos planteando, lo que nos interesa es aquello que nos permite convivir. Si pensamos eso como un elemento absolutamente fundamental, tenemos que plantearlo en un paréntesis, porque la carrera vertiginosa en la cual estamos instalados es muy grave. Yo pienso que ha habido una corrupción grandísima de la tarea misma de la educación superior, en el momento en el cual estamos pensando en la acumulación de puntos y estamos pensando en el mejoramiento del salario. Y yo sé que, digamos, estamos en unas condiciones precarias comparados con otros, pero pienso que de alguna manera esas condiciones precarias nos están oscureciendo las posibilidades de pensar. No se debe solo a una decisión nacional de Colombia o a una falta de toma de decisiones a favor de la educación pública, sino que se debe a una toma de decisiones internacional y orientaciones muy claras en materia de educación superior. Si uno revisa todos los papeles que
pues todos los papers, todos los documentos que han escrito. Antes no era la OCDE, porque ellos cada vez crean nuevos organismos multilaterales, pero antes era el Fondo Monetario Internacional, a través de los créditos que otorgó en la década del 90 a los países de América Latina y a través del consenso de Washington, que consideraron que los derechos eran muy costosos y que el Estado debía apartarse de los derechos, y en esa medida pues cada vez se privatizaron todos los aspectos de la vida social, y así después fue el Banco Interamericano de Desarrollo, después fue el Banco Mundial, hoy es la OCDE quien orienta en términos de educación superior no solo a Colombia. Ustedes pueden coger, es que la OCDE tiene como un recetario para cada uno de los países, qué tienen que hacer en cada uno de esos puntos, y acá lo que pasa es que hemos tenido gobiernos que son súper arrodillados y copian y pegan lo que ellos orientan sin ni siquiera tener en cuenta el deseo nacional, y a mí sí me parece que por eso es que debe existir como una unidad de la mayor parte de los colombianos que podamos juntar en términos de la defensa de la educación superior. Pienso que nosotros mismos estamos cayendo en una trampa, y cuando nosotros pensamos en los estudiantes, evidentemente necesitaríamos haber pensado muy profundamente lo fundamental para poder invitarlos a ellos también a pensar lo fundamental, porque también ellos en esas urgencias ni siquiera estamos ya en la carrera de la pura supervivencia. Mucha gente sí, y eso es gravísimo, pero en la educación superior muchos no estamos en esa carrera de la supervivencia, estamos en una carrera distinta, en una carrera de más ventajas que los otros. Pocos, yo no diría muchos, pocos. La mayoría está en una carrera de sobrevivencia. La mayoría, yo creo que lo que dice Adolfo es cierto. La mayoría son los profesores ocasionales, los profesores de cátedra, que apenas pueden sobrevivir. Son los que mantienen la educación superior pública. Es el 80%, no en la nacional, pero sí en el conjunto. Es el 80% del profesorado, que vive en unas condiciones precarias. Es cierto. Y lo que dice Carlos Augusto es muy cierto, pero creo que también hay una contracorriente actual muy amplia entre los jóvenes, que ya no tienen la perspectiva del éxito porque saben que le es ajeno, que no tienen la perspectiva del empleo siquiera, y mucho menos de la estabilidad, porque saben que eso no está al orden del día, ¿no? Que ya no tienen una utopía frente a la sociedad, ¿no? Y eso también ha generado muchos contrasentidos en la sociedad y, por supuesto, en la tarea de la educación superior. Yo creo que hay una perspectiva que nosotros deberíamos acoger, y es, volviendo un poco a lo que se planteaba hace poco, y es el hacernos sentir. Creo que a la universidad le ha faltado hacerse sentir, y hacerse sentir no solamente en los movimientos reivindicativos, en los mismos movimientos pedagógicos, sino hacerse sentir en su quehacer, en la razón de ser de su existencia, ¿no? Y ese hacerse sentir en la sociedad tiene que llevar al reconocimiento de la sociedad, pero estamos en un país en donde el ministro de Educación y los funcionarios de más alto nivel en los ministerios de educación no son históricamente educadores, ¿no? Pueden llegar técnicos, pueden llegar de otras disciplinas, pero no propiamente educadores. Hemos tenido ministros y ministras que nunca han tenido en sus manos una tiza o un marcador, o han estado frente a un tablero, sino solamente como estudiantes. Y eso da mucho que desear, ¿no? Son emprendedores. Exactamente, ¿no? Y a partir de allí podemos ir señalando muchas otras cosas. ¿Y eso por qué? Yo creo que eso no es asunto solamente de los gobiernos y de una política que prime, es también por el hecho de que la misma universidad no se ha hecho sentir. Yo no creo que el problema sea como tal de la universidad, en el sentido de que la universidad no quiera mirar hacia afuera los problemas del país, o no esté, digamos, no le nazca esto, ¿sí? O no tenga la intención de resolver los problemas del país. Yo creo que la universidad la tiene resto. Incluso nada más en las investigaciones, en las pocas que hacemos, que no son, bueno, en la poca investigación que hacemos bien, o sea, digamos, consiguiendo plata y todo, es una condición en la que la universidad está inmersa. Por ejemplo,
en los claustros y colegiaturas que se hicieron para el Plan Global de Desarrollo de Mantilla, el segundo, en Mantilla 2. En ese Plan Global de Desarrollo recuerdo mucho que los profes de económicas dijeron que la nacional había dejado de buscar su objetivo misional, que era el conocimiento, para enfocarse exclusivamente en la consecución de recursos. Por eso es que yo creo que esa división entre ustedes solamente se enfocan en lo financiero y no en lo académico es equivocada, porque la asfixia presupuestal y la asfixia financiera implica una violación de la autonomía universitaria y un desenfoque de sus fines misionales para poder resolver solamente lo que necesita para subsistir como universidad. Y me preocupa porque, y es una preocupación que compartimos varios y profesores y profesoras de la mesa, me preocupa es que el movimiento terminó encerrado en una negociación financiera para la universidad, muy importante, pero hay un debate que es más importante en este momento y es el tipo de educación al que estamos sometidos, las lógicas de organización de las instituciones para esa educación, la situación de los maestros. Ahí hay un debate que se está perdiendo porque el gobierno está llevando a los estudiantes a un debate técnico sobre las finanzas universitarias. Y hay que hacer un debate que supere esas barreras técnicas y que nos coloque en el escenario de qué estamos enseñando, de cómo lo estamos enseñando, de quién lo está enseñando, de para qué lo está enseñando. Y yo creo que le vamos a hacer un gran daño al movimiento estudiantil, que tiene una gran fuerza por la sensibilidad de los estudiantes que anotaba José Gregorio. Si nosotros no logramos hacer las preguntas pertinentes con ellos sobre hacia dónde debe estar dirigido el movimiento estudiantil. Pero al hacerle un daño al movimiento estudiantil le vamos a hacer un daño profundo a la educación, porque hay un solo actor en este momento que realmente puede producir efectos sobre la sociedad colombiana, y ese actor son los estudiantes. En este momento, así como impacto, no creo que seamos, o como efecto sobre la sociedad, no creo que seamos los profesores, creo que son los estudiantes, entre otras cosas, porque tiene una relación mucho más clara, directa, con la vida cotidiana de nuestra sociedad. Entonces, ahí hay un problema que tenemos en términos de quiénes son los actores que pueden mover este debate en este momento y cuál es la interlocución que nosotros debemos hacer con ellos. Los estudiantes no pueden estar sacrificados por las finanzas de las universidades públicas. Bien errado creer que nosotros no tenemos o no nos hemos pensado reivindicaciones de otro tipo, o sea, incluso en temas de derechos humanos, incluso en temas de género, y yo creo que invisibilizar eso pues también es como una falta que tienen ahí los docentes. Pienso que igual con ellos, o sea, de la mano con ellos podríamos profundizar muchas de esas reivindicaciones, tal vez aterrizarlas, tal vez cualificarlas, y por eso nos hace falta tener una cercanía mayor con ellos, que yo creo que ha sido como falta un poco de ambas partes, sí, no solo como que nos echen la pelota y decir como es que ellos están desarticulados y no tienen reivindicaciones de tal tipo, pues entonces ¿por qué no se acercan y nos proponen, bueno, entonces falta tal cosa, ¿por qué no meten tal otra? Y seguramente nosotros los vamos a escuchar, nosotros todavía nos regimos como por ese principio de autoridad de los profesores y incluso podrían aprovecharse un poco de eso, pero no tanto. Entonces, sí, yo sí creo que es como una gran falacia ahí. Lo otro es que lo económico siempre va de la mano con otros debates. Entonces, ¿cómo va a ser la distribución presupuestal? Es un debate ahí más de fondo, más social, más cultural, más político, que hay que dar ahí también de fondo. Entonces, no son solo debates económicos que hemos dado hasta ahora. Ahora, por ejemplo, en la mesa de negociación, solo el gobierno nacional solo quiso abordar lo económico, que nosotros no tuviéramos otras reivindicaciones, ya hizo parte como de la invisibilización de eso. 45 días de negociación, 2 meses de más de 66 días de paro, en algunas instituciones más de 3 meses. Los profesores que estamos o están en relación con el movimiento estudiantil somos muy pocos. El profesor
de la universidad perdió la noción de lo que es la educación por fuera del aula, de lo que es ser maestro en el diálogo con los estudiantes, no en el salón de clase, no enseñando el conocimiento técnico que tiene el profesor, sino en el diálogo sobre la sociedad, sobre la vida, sobre el sentido de la educación. Entonces, el problema es que hemos perdido los maestros. Tenemos muchos profesores y pocos maestros, maestros que estén dispuestos precisamente a plantearles esos debates a los estudiantes, así no estén de acuerdo con los estudiantes. El diálogo entre estudiantes y maestros en ese nivel se ha perdido. Realmente son muy pocos o somos muy pocos los que estamos en ese diálogo con los estudiantes. Entonces, si nosotros no recobramos el sentido de la educación, que la educación no es simplemente la profesión de ir a dictar clases y la profesión de hacer investigaciones especializadas, sino que la educación está en ese diálogo amplio, abierto, de sentido con los estudiantes, creo que hay pocas alternativas. Pero allí volvemos al círculo vicioso, y es que gruesa parte de nuestros maestros en la universidad hoy están ocupados de la sobrevivencia, porque tienen un sueldo miserable, porque ni siquiera tienen un contrato laboral digno. Entonces, ellos mismos tienen como interés prioritario lo económico, al igual que los estudiantes. Ahí es donde tenemos entonces el círculo vicioso. Hay naturaleza muerta en el pantano, acaba nuestra fiesta, bailando solos perdemos el aliento, somos dementes bobeando con los muertos, muertos de risa en este manicomio, armando el caos sin tregua acá. Resulta que a mediados de octubre, principios de octubre, finales de septiembre del año pasado, si nosotros no hubiéramos empezado a organizarnos y a movilizarnos, no teníamos cómo cerrar la vigencia en términos presupuestales de las universidades, es decir, no teníamos tampoco cómo abrir el próximo año. Entonces eso se mira también como una relación costo-beneficio, aunque también hay que ser consecuentes, o sea, no solamente es pedir que la educación sea buena, sino también ser buenos estudiantes, pero hay momentos en que las condiciones nos llevan a eso y pues nos toca salir a movilizarnos. Pero yo voto un elemento de discusión también, y es que a nuestro parecer, y creo que aquí sí hablo en nombre de ACRES, es necesario resolver en una primera instancia las necesidades financieras de nuestras instituciones, porque eso no nos deja ver otra cosa. Es como cuando usted tiene hambre y sí, también tiene problemas, no sé, personales, pero lo primero que usted piensa es la comida, o sea, como que no puede resolver lo más básico que necesita. Y además, cuando va a resolver las otras cosas, en el caso de la universidad, cuando quiere mejorar su investigación, cuando quiere mejorar su relación con la sociedad, lo primero que se encuentra es con la restricción presupuestal, de que no hay con qué hacerlo, o de que solamente puede hacer eso si le es rentable, porque necesita esa plata para funcionar. Entonces, resolviendo los problemas financieros de la universidad, nosotros estamos abriendo, pues, si los pudiéramos resolver, porque obvio aún no están resueltos, o sea, el acuerdo es un paso en ese sentido, pero no resuelve todos los problemas financieros de las universidades, que es un poco una idea también equivocada que yo veo como, no, ya resolvieron lo financiero, ya ustedes han hecho tanto énfasis en lo económico. No, o sea, aquí nos deben 18 billones de pesos, que ni siquiera había un plan de pagos. Una gran pauta para empezar es hablar de lo que hicimos el año pasado. El año pasado fue la primera vez que el movimiento estudiantil logró conseguir dinero a partir de un gobierno que no, con el que no estaba ligado políticamente, con el que no estaban orientados igual. Y logramos 5.85 billones de pesos, que es una suma muy, muy grande, muy importante, que no había logrado ningún movimiento estudiantil en el pasado. Y ese es el primer paso. Listo, entonces toca decir que sí, que la verdad aquí en Colombia, para poder conseguir derechos tenemos que salir a luchar por ellos, tenemos que movilizarnos, tenemos que organizarnos. Es la realidad. Colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. No nos roban nuestra fisonomía. Partiendo de la pregunta que usted hacía, ¿sí? Que nosotros solos. No. En los últimos años, el movimiento estudiantil ha sabido tener una pedagogía y una iniciativa de aliarse con distintos sectores sociales, ¿sí? Y en esa alianza de distintos sectores sociales pues hemos ganado mucho reconocimiento, y las alianzas han sido significativas para empezar a hacer un cambio de mentalidad de la sociedad, ¿sí? Y de aceptación que hemos tenido. En esta situación
qué viene a suceder y qué viene a pasar. También ahorita cuando decía que los gobiernos habían sido todos continuos, una mediana pues expresión de quiebre, tal vez lo tuvimos con Rojas Pinilla, ¿sí? Y cuando llega ese gobierno aparece una palabra mágica que llama unidad nacional, que es la palabrita que casi siempre nos sacan pues para embolatarnos, ¿sí? Y empezó también otra situación que venía ya acá diciendo que era la violencia política y matando mucha gente a nivel nacional, ¿sí? Hoy, ¿qué tenemos en el panorama? El baño terrible de asesinato de líderes sociales, ¿sí? Algo incontenible hasta el momento y no sabemos este fenómeno constante durante la historia colombiana, cómo se va a transformar y cómo va a terminar, porque hasta el momento podemos decir que es una política de gobierno. Fue asesinado el líder social Vivian Agudelo. Asesinato de María del Carmen Moreno, una mujer de 31 años. En lo que va de año ya suman 7 los activistas asesinados. Tucita Moreno Mosquera, conocida cariñosamente como Tuta, lideresa social del Consejo Comunitario Mayor del San Juan y Chocó, fue asesinada en su casa. El asesinato de líderes sociales. Entonces, esa es una dinámica que demuestra también que hay una reacción de la sociedad y que el otro sector, que es el sector que ha estado hegemónicamente dominando el Estado colombiano, estos distintos gobiernos repetitivos, están obviamente también a la guardia porque siente pasos también de una transformación que ya llega a la sociedad. Eso yo quería aportar. ¡No nos roban nuestro propio aliento de ayer! ¡Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos estas oligarquías que nos ignoran! Y detestamos a esta gente que odia al pueblo y que odia la raza colombiana se le puede volver a desmontar. Lo clave que es el trabajo mancomunado de todos los actores que están en el sistema educativo, de los rectores, de los profesores y los estudiantes. Si por algo ya ha caracterizado a los últimos gobiernos y todos los gobiernos de Colombia es que todas las reformas educativas las han construido a las espaldas de la comunidad educativa. Poco o nada se consulta a la comunidad universitaria acerca de una reforma que impacte la financiación de las universidades. Poco o nada se consulta a la comunidad universitaria cuando se llevan a cabo reformas que impacten la autonomía universitaria, la vigilancia y el control de las universidades. Poco o nada se consultan. Y cuando nosotros tratamos de hacer ese ejercicio de que construyéramos de la mano en las comunidades, que el gobierno escuchara a las comunidades, pues no tenía interés de hacerlo, al punto de que nos tocó cantarle al presidente para que nos escuchara, nos tocó buscar una y mil maneras para que el presidente Duque nos escuchara. Es más grande. Aquí en La Nacho grabamos ese reggaetón por la educación. Yo lo muestro donde voy. Esa es mi carta de presentación. Yo a donde voy lo pongo y le digo, vean. Qué pena. El reggaetón. Entonces yo creo que... A mí me gusta mucho el reggaetón. Yo creo que No nos dimos de cuenta. eso muestra el talante de los gobiernos y eso muestra el talante de este presidente que no quería escucharnos y nosotros íbamos, le cantábamos, le mandábamos cartas, buscábamos una y mil formas de que el presidente escuchara. Y cuando al fin y al cabo el presidente tuvo que escucharnos en la Casa de Nariño, lo primero que yo le dije fue, no hay nada más antidemocrático que un presidente que no escucha a sus estudiantes. Yo le dije, no hay nada más antidemocrático que un presidente que no escucha a sus jóvenes estudiantes y usted es una muestra de eso. Porque al fin y al cabo somos nosotros el futuro de este país. Y el man no nos quería escuchar, no nos quería escuchar. Y al final se vio obligado. Y al final se vio obligado a escucharnos. Y el fresquito de saber que el man tuvo que escucharnos, tuvo que recibirnos después de que lo negó y lo negó y lo negó, es algo de lo que pues, es capaz de hacer la acción colectiva. Yo creo que eso es clave. Y lo que decía Juliet, a nosotros, o bueno, a mí me llama el viceministro de Educación Superior y me dice que me quiere invitar a almorzar para que hablemos sobre educación. Y lo que yo le digo es, listo. Pero pues yo obviamente no me le aparecí y más bien a la hora del almuerzo le un comunicado público diciendo, vea, muy buena su invitación, pero este diálogo tiene que ser de cara al país, tiene que ser de forma transparente, tiene que ser un diálogo oficial, un diálogo de gobierno y tiene que incluir a todos los sectores y a todos los actores, a los estudiantes, a los profesores y a los rectores. Yo creo que el movimiento estudiantil le dio en general muy duro cuando los rectores firman un acuerdo sin consultárselo al movimiento estudiantil, porque pues de la nada... Yo apenas vi esa noticia, Nosotros teníamos la mesa, eso ya la mesa estaba constituida y la mesa descansa ese viernes, claro, la mesa descansó para que fueran a la Casa de Nariño a firmar con Igual nosotros sabemos también que eso iba a levantar a la gente, o sea, que iba a poner un poco más el debate. Eso pasó. Entonces fue como, sí,
pero igual nos benefició un poco. O sea, sí, fue un tiro que le salió por la culata al presidente. Obvio, porque además cuando salimos a negociar, eso ya era la base del acuerdo. O sea, no nos podían ofrecer menos de lo que ya le habían ofrecido a los rectores. Entonces, o sea, de pronto, en un escenario en el que no hubieran hecho un acuerdo con los rectores, nos hubieran ofrecido lo que le ofrecieron a los rectores y hasta ahí hubiera sido, pero eso ya se volvió un mínimo sobre el cual nosotros entramos a negociar. Porque logramos dar manejo a eso, pero anímicamente la gente estaba muy desmotivada cuando sale esa noticia el viernes, pero entonces ahí es que nos damos cuenta y decimos... Cosas, gente desmotivada y gente súper molesta. Pero por eso, porque le dimos manejo a la cosa. Cuando el viceministro dijo que era que nosotros nos paramos en que no continuábamos si no estaban los docentes, el viceministro nos dejó claro que pues que él ya se había reunido semanas anteriores con los docentes. Entonces, yo creo, con un sector de los... Sí, claro, no, pues hay que aclarar que solo con uno, pero hay algo que es importante ahí que me llama mucho la atención de lo que tú dices, como de la sensación que te quedó de la reunión que ya tuviste, y es que yo, y lo hablo a título personal, sí sentí que llamaron a los rectores y ellos no nos tuvieron en cuenta. Llamaron a un sector de los docentes y ellos no nos tuvieron en cuenta. Pero para nosotros sí era muy importante esa unidad, sumado a lo que estaba diciendo Daniela, de que no solamente somos los estudiantes, sino es el movimiento. Creo que es importante que ellos también nos vean como aliados estratégicos, por decirlo así, pero a veces como que no se nos ve de esa manera. Entonces, cuando llaman a cierto sector a negociar, como que no lo piensa hacia los demás. Entonces es importante rescatar de lo que se dio el año pasado, que a diferencia de lo que otra parte de toda la comunidad hizo, pues los estudiantes sí fuimos capaces de decir un momento, tenemos que unirnos, tenemos que organizarnos, pero juntos, porque un solo sector no lo iba a lograr. Era como esencial ahí la articulación del movimiento estudiantil con otros movimientos. Y es esencial y es labor también del estudiante estar preocupado también de qué es lo que pasa en la realidad nacional. Entonces, si tú estás como solo metido en tus materias o solo metido con tu academia, también es una labor incompleta y responsable también en la educación superior y yo creo que en la educación a todos los niveles. Eso por un lado. Por otro lado, siento también, como que hace un rato preguntabas, como bueno, ¿eso cómo se hace? Bueno, yo diría como financiación. Hay mucha financiación que diría yo que creo que está mal destinada. Por ejemplo, toda la plata que está destinada a la guerra, por ejemplo, y en una coyuntura o en un momento político que es posacuerdo. Entonces, pues sí siento que debería haber una reducción ahí, lo mismo en la deuda externa y demás. Bueno, en fin, como que siento que financiación podría sacarse, pero pues como mencionaba el compañero hace un rato, como que sí es esencial que nosotros nos organicemos, pero no solo como movimiento estudiantil, que igual hace falta, sino también en articulación con otros movimientos. Y no solo con los profesores, también nos hace falta articular un poco más con otro tipo de reivindicaciones ahí. Que si hemos estado como muy cercanos a los docentes o no, pues digamos que eso no solo depende o no solo es nuestra responsabilidad como estudiantes, sino también la disposición que tengan ellos y que son muy pocos realmente los que medianamente tienen contacto con nosotros en esos temas. La enseñanza que dejó lo que pasó entre octubre y hasta hoy ha sido que a pesar de las diferencias del movimiento, porque claramente pues todos tenemos muchas diferencias, es que en el momento que se empieza a organizar y a entender que todos luchamos por lo mismo, se dan resultados como los que ya se han evidenciado. Entonces yo creo que lo más importante es pensar, sumado a lo que está diciendo Alejandro, que esa acción colectiva nos deja resultados como ese, pero no debería ser así, pero pues es la única manera con la que lo logramos y es como el único vehículo que tenemos en este momento y es organizarnos, movilizarnos para exigir. Digamos, si se arreglara en una supuesta realidad bonita con arcoíris y demás y todos estamos juntos cantando de la mano, la que arreglen la educación superior o bueno, la educación en general,
igual los estudiantes seguramente seguiríamos movilizándonos porque igual los indígenas tienen problemáticas, las poblaciones afro tienen problemáticas, los taxistas, los camioneros, todos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, podríamos recordar la experiencia del 2003 del paro agrario, que la universidad o las instituciones de educación superior fueron como bastante activas al respecto, bastante solidarias también con este tema, y yo creo que si uno se centrara solamente como en su academia o solamente en sus materias, también sería una irresponsabilidad del estudiante. O sea, como que uno como estudiante siempre tiene como un contacto con el país que lo hace preguntarse y cuestionarse por los problemas del país. Y a eso es a lo que yo quisiera que nos dedicáramos y no tuviéramos que resolver literal el pan y la leche de nuestras universidades, sino que pudiéramos dedicarnos a resolver los problemas estructurales que tiene el país, los estudiantes. Digamos que no es solo tarea del movimiento estudiantil transformar la educación, que es también tarea de los profes, que es también tarea de la sociedad colombiana en general, pensarse cuál es la educación diferente o cuál es la educación alternativa, un sistema alternativo que digamos, podamos poner en marcha algún día, ese día de la toma del poder, bueno, no sé, pero creo que no es solo como algo que nos compete a nosotros, algo de los universitarios y ya, sino que es necesaria una articulación de toda la sociedad colombiana para hacerlo. Y ya, entonces el llamado es como a que participemos de este tipo de debates, a que nos pensemos una educación diferente, pero que también eso lo pongamos como en acción, ¿no? Que solo no es pensarse y tener discursos bonitos, sino también actuar, hacer también por nosotros mismos, pero pues obviamente ahí la vocación es también por los que vienen atrás. Pa'l camino y a labrar un nuevo destino. Par de sustos pa' que aprendan que la vida no es de nadie, que al nativo se respeta y con la tierra no se metan. Desde que surgió el sistema educativo como tal, se organizó en Colombia, no surgió un sistema, sino dos sistemas. Y aquí hay un sistema público, o oficial, o estatal. Algunos creen que es hasta gubernamental, es decir, que es del gobierno. Y un sistema privado de educación. Entonces, el sistema público, que es el que cobija, por lo menos en los niveles iniciales, el preescolar, la primaria, la secundaria, a la inmensa mayoría de la población, pues es un sistema cuya responsabilidad se ha puesto en cabeza del Estado. Los particulares ofrecen esa educación también, los mejores jardines infantiles, las mejores escuelas primarias, los mejores colegios de bachillerato también están en el sector privado, o están en el sector privado, no digamos también. Pero esa es una educación que desde que nació para un sector de la población, para los pobres. Tiene esa marca, esa mácula, y hemos aceptado históricamente que la educación pública, la educación que es responsabilidad del Estado, la que ofrece en la institución, es una educación para pobres. Y la otra educación, en donde también se colinchan algunos pobres, la privada, esa es una educación para ricos, para mejores ciudadanos, para lo que llamaba alguna historiadora las clases superiores. Cuando ese sector, digamos así, del que gobierna Colombia, que ha dominado el país, tiene para sus hijos un sistema educativo muy bueno, excelente, el otro no le preocupa. El otro lo mantiene olvidado, rezagado. Y uno de los problemas es la pobre financiación, los pobres recursos, los magros recursos que se le asignan.
pero también hay muchos problemas. Por ejemplo, el problema de la bajísima consideración cultural que tiene esta educación. Y obviamente en esa realidad, pues, los pobres todos los días tratando de cómo logramos que la educación de los pobres no sea tan mala. Y entonces todos los estándares de medición que existen, tratamos de imitarlos, de cogerlos. Y entonces decimos, tenemos que tener los mismos resultados en materia de calidad. Y entonces las universidades públicas tienen que trabajar inmensamente para que las acrediten. Y de alguna manera que las acrediten es que sean iguales o parecidas a las otras universidades, a las universidades privadas. Y aquí llegará un momento en que la relación va a ser con las universidades extranjeras. Ya creo que está comenzando eso. Entonces ya el problema no es ver hacia los Andes o hacia la Javeriana o hacia el Colegio Mayor, sino es ver hacia las universidades de Estados Unidos, de Europa. Y esa mirada no la alcanzan a ver, no la alcanzan a tener los pobres. Y que el país político puede jugar con los dados de su afinidad sobre las túnicas de nuestro patriotismo. En fondo lo que quiero tratar de decir, lo que quiero expresar es que hay un problema mucho más profundo, que es donde tenemos que tratar de llegar a mirar la educación, si está haciendo lo que tiene que hacer, y uno comienza por la básica primaria y resulta que no. Es decir, estamos enseñando cosas inútiles, cosas que no tienen ninguna pertinencia y completamente impertinentes. Y entonces eso es lo que nos debe llevar a la conclusión de que los niños pues, no los tenemos en cuenta, no consideramos su desarrollo, su situación, la situación de la familia, la situación del barrio, etcétera, etcétera. Acordándome ahorita de esa distinción que establece un teórico de la cultura entre los consumidores y los ciudadanos. Es decir, son varios los que plantean, los que plantean esa diferencia. La pregunta es, ¿en la educación se están formando consumidores o se están formando ciudadanos? Lo que necesita el mercado, no hay ninguna duda, son consumidores. Hasta dónde la educación está sirviendo al mercado, inscrita en el mercado, pensada en términos de mercado y formando consumidores. El consumidor es el que consume, el que de alguna manera recoge esa basura y la procesa. Y claro, hay niveles distintos y formas distintas del consumo, porque el consumo tiene esa flexibilidad para llegar a todas las expectativas y para construir, porque esa es la dinámica también del mercado, expectativas distintas. Pero el consumidor está en su soledad, absorbiendo, consumiendo, procesando, mientras que el ciudadano está pensando en términos de algo que se podría llamar la trascendencia, en el otro, en el conjunto de la sociedad, en lo que debería ser cambiado, en lo que ha heredado y en lo que puede contribuir a esa herencia, en la forma como participa y en la forma como puede lograr que los demás participen. En ese sentido, la educación me parece a mí que se podría simplificar, esquematizar muy vulgarmente, pensando, ¿estamos formando ciudadanos o estamos formando consumidores? Y desde esa perspectiva uno podría mirar la educación pública en general y la universidad en particular. Canto que entre el silencio se confunde con el
la madre de la vida te diera un poco más de tiempo. Una pregunta que nos surgía ese día era, bueno, ¿cómo hacemos que el tema de la educación siga en la agenda pública sin tener nosotros que bloquear nuestras universidades, sin tener que venirse los profesores caminando desde el Magdalena a una huelga de hambre como ocurrió hace 50, 60 años para que les pagaran? Yo creo que hay muchos temas que son bien importantes mirar, pero más allá de eso es cómo hacemos que este país hable de educación. Indistintamente si estamos en un paro o no, nosotros vamos a seguir hablando de educación porque es lo que nos apasiona. Pero ¿cómo hacemos que en medio de un país tan apático piensen un poco sobre qué hacer con la pedagogía? El último movimiento pedagógico importante, lo que nos contaba ahorita el profe Abel, fue a finales del 80. Y pues, ¿qué ha pasado del 80 para acá? Pocas veces hemos hablado de pedagogía. La Universidad Nacional va a hacer un congreso pedagógico el próximo año, tengo entendido. Pero pues más allá de eso, pues ¿cómo vamos a hacer que hablemos de todos esos temas y no solo de la financiación? Yo personalmente sí creo que la financiación es la piedra angular de todos los problemas de la educación pública. Difícilmente tendremos calidad cuando no hay financiación y difícilmente tendremos buenos profes cuando no hay con qué pagarle a buenos profes, porque yo sí creo algo y es que la educación de calidad pues Hechizo el pajarillo, cada paso es más difícil. Pedregoso mi camino, recordando las palabras de esta campesina sabia que duró toda la vida cosechando mi alma. Si pudiera regresar aquella noche en el encanto y si no me estremeciera, volver a escuchar su canto, llevaría toda la vida para olvidar la melodía de aquel. Digamos que en un futuro, en lo personal, sí me pienso como la educación universal, como él lo mencionaba, pero yo sí creo que en la actualidad o más a corto plazo sí debería existir una priorización hacia las clases bajas, que no debe ser solo de la educación pública, que debe garantizarse tanto desde universidad privada como desde educación pública para garantizar más que la multiculturalidad, yo diría como la interculturalidad, que implica un diálogo, que implica nutrirse de persona a persona, ¿no? Como de nutrir desde mis conocimientos y experiencias a la otra persona que también accedió a ese tipo de educación superior. Pero diría también que la labor de la universidad como institución pues no es solo educar a las clases bajas, y como institución, bueno, también me refiero como a los docentes y a los estudiantes. Entonces también es preguntarnos cuál es nuestra labor dentro de la universidad. Si es meramente solo garantizar el acceso de la gente, que toda la gente pueda acceder, sino en realidad también mirar desde la universidad cómo se piensan los problemas del país, que no solo son lo educativo, cómo nos podemos pensar los problemas de las comunidades indígenas, cómo nos pensamos los problemas de las comunidades afro, cómo nos pensamos los problemas de los camioneros, de los taxistas, bueno, yo no sé, de la cotidianidad del país, y creo que esa es como la real labor de la universidad o lo que debería estarse pensando a diario en la universidad, tanto docentes como estudiantes. Entonces yo creo que este diálogo intergeneracional que ustedes han propiciado es muy alentador para mí, estar con ustedes, escucharles sus ideas, verlos que les salen avisos también de las cosas que quieren decir, que se les atascan, que es muy bonito. Y ojalá esto se hiciera muy generalizado. Yo me pregunto si realmente la universidad hoy es un escenario de diálogo intergeneracional o sigue siendo un espacio con un predominio autoritario tremendo del que sabe mucho y tiene muchas citas frente al que apenas se las está aprendiendo. Hay unas culturas que hay que empezar a romper. Y es que, digamos que entiendo como la educación como un campo de disputa, como un campo permanente, como de una lucha social, de una lucha política, de una lucha cultural, económica y de todo tipo, que nosotros tenemos que meter mano ahí. O sea, que hace falta ahí ser más contundentes tal vez, y es porque nos falta este tipo de espacios de articulación, estos tipos de espacios de diálogo y también de debate, cuáles son sus perspectivas también del modelo de educación y cuáles son las nuestras.
pero que ese debate incluya también otros sectores de la sociedad, para que ahí sí podamos dar una lucha tal vez más contundente en la que podamos plantear un modelo de educación, tal vez no unificado, tal vez no homogéneo, pero sí tal vez un poco más consolidado y debatido y procesado, bueno, y demás, entre todos los actores de la comunidad educativa. Entonces, como que la invitación que hay, como obviamente también agradecer como la realización de este documental que nos ha permitido acercarnos un poco más a otras perspectivas, también a otros aprendizajes y demás, nutrirnos un poco más también como en toda la conceptualización y perspectivas sobre la educación. Pero pues queda pendiente evidentemente de dar un debate tal vez un poco más profundo que nos lleve a generar ese tipo de luchas y ese tipo de disputas, pues ganando, ¿no? Ya. Destacar el papel de los estudiantes, que creo que no lo hemos señalado en esta mesa, y me parece que ustedes han hecho un trabajo por la educación y para la educación significativo. Creo que le estamos hoy poniendo un reto adicional, que es, bueno, ya logramos este nivel de posicionamiento en términos de una demanda por los recursos de la educación y sobre todo la educación superior. Ahora, ¿cómo seguimos avanzando en una agenda de mayor alcance en el que efectivamente hagamos alianzas, todos los actores de la educación, todos los que nos apasiona la educación, a quienes nos duele la situación de este país y que reivindicamos el papel de la educación en la transformación de la sociedad? Es decir, somos escépticos, críticos, a veces fatalistas, pero le seguimos apostando a la educación, ¿sí? Y en ese sentido el trabajo conjunto es súper importante. Y diría yo que esa es, en términos de propuestas, cómo aprovechamos las coyunturas que se suscitaron a propósito de un asunto también central que son los recursos, pero continuamos en la tarea de repensar el proyecto educativo para este país, en todos los niveles que aquí hemos dialogado, porque aquí hemos hablado de multiplicidad de asuntos. Y esa multiplicidad de aspectos hay que trabajarlos. Y hay que también discutirlos con quienes no comparten nuestra postura, que además son los que normalmente toman las decisiones en este país. Entonces, ¿cómo afectamos esa agenda también? ¿Sí? Sobre todo a partir de un posicionamiento y una escucha que ustedes han logrado en la sociedad, que es muy importante y que es un capital, ya un punto de partida súper valioso para seguir trabajando a favor de la educación. Entonces, la idea es pues que nos comprometamos de alguna manera con esa tarea que es de todos, ¿no? Allá en mi pueblo conocí una reina, cosa tan berraca y le gustaba la verbena. Cuando me la acerco yo le digo, ay, como quieras, ella me responde movimiento de cadera. Las soluciones pueden plantearse siendo poder o no. O sea, para mí no, digamos que ahí sí difiere un poco, como yo no veo necesario como que netamente tengamos que ser poder, como para mí la construcción política no solo se hace desde la obtención del poder, sino que hay otras formas de hacer poder o hay otras formas de hacer política con las comunidades que uno puede salir a hacerlo. Por ejemplo, para mí lo ha sido bastante siendo talleristas de procesos de educación popular. Sí, para mí eso es ir a construir poder y para mí eso es construir comunidad y para mí eso también es generar soluciones con las comunidades. Entonces siento que no netamente los problemas claro que eso influencia bastante y claro que eso nos puede ayudar bastante a más corto plazo, pero siento que esa construcción más a largo plazo, esa constitución más a largo plazo puede darse también de otras formas, o sea, en paralelo. Y también me generaba como cierto ruido lo último, y es como si el conocimiento se entrega desde las ciudades, como algo que se mencionaba ahorita, y como, para mí me hizo bastante ruido porque yo siento que el conocimiento no se entrega, sino que uno, siento que como profesional, como egresado de la universidad, va con humildad, claro que uno tiene que aportar algo porque para eso uno va a dialogar con las comunidades, para aportar algo, pero también para recibir, para construirse uno y también para ver qué es lo que han construido ahí
en ese lugar y partir sobre todo de esos conocimientos y esa sabiduría que también creo que es central en la construcción de territorio. Uno podría hablar de una confabulación de la dirigencia de este país en contra de la educación, en contra de educarnos. Ha habido un proyecto en contra de la educación para que tengamos tantas debilidades como las que hoy tenemos en el sistema educativo, a tal punto pues que nuestros estudiantes se tienen que vérselas con una movilización para garantizar lo básico, que es los mínimos recursos para que este sistema funcione y para que, entre otras, no nos ocupemos de debates más importantes o más amplios como los que tú estás señalando. Uno podría hablar de que nos ha faltado como país un lugar, una preocupación, un desarrollo para la educación. Y también lo pregunto para quienes han estado en roles directivos en este país, que han podido estar cerca también de los grupos de poder que toman decisiones a propósito de la educación y sobre todo de la educación pública. Allá en mi pueblo conocí una reina, cosa tan berraca y le gustaba la verbena. ¿Qué imagen de la educación tenemos colectivamente? Colectivamente, no solo el gobierno, eso ya lo hemos dicho, no solo una ideología neoliberal, eso ya lo sabemos. No, es que piensa mi tía, es que piensa mi compañero del colegio, es que piensa mi primo, es que piensa la señora del barrio, es que piensa el rapitendero. El problema de la educación es un problema más general. Yo creo que es bien importante que nosotros también asumamos el papel que estamos llamados a asumir en la historia, que entendamos que al fin y al cabo como profesores y estudiantes de universidades públicas o privadas tenemos un compromiso con esta nación y con esta sociedad, que entendamos que muchos de los puestos directivos de la universidad son pasajeros y momentáneos. Más allá de 3, 4, 5, 6 años, al fin y al cabo las directivas universitarias terminan siendo otra vez nuestros profes. Entonces yo creo que es bien importante que entendamos de qué lado estamos todos. Y yo creo que todos estamos del lado de la comunidad universitaria, todos estamos del lado de la educación. ¿De verdad nosotros somos educadores o debemos ir a la gente a dejarnos educar? Esa es una pregunta importante. ¿Hoy los papás de verdad educan a los niños o los niños llegan a la casa a educar a los papás porque los papás no entienden nada de lo que le pasa a los niños? Y entonces, ¿qué es educar en últimas? ¿Qué es ser universitario en últimas? Ser parte de una comunidad que comparte un montón de cosas, o es sacar buenas calificaciones y cumplir estándares de acreditación. Hemos ido llegando a un punto de reducción del análisis de los problemas, o tan académico que nadie nos entiende, que eso es gravísimo porque entonces perdemos toda capacidad de comunicación, o tan inmediatista que decimos eso alguien lo resolverá. A mí me parece que ahí esa discusión que tú pones sobre la mesa, que ustedes han puesto, es la esencial. Yo creo que hay que volver a barajar.